Bueno, y hoy lunes hay paro en las escuelas públicas de Canelones luego de que otra maestra fuera agredida por la madre de un niño. Esto lleva nuevamente a tomar esta medida de paro, esta vez únicamente en el departamento de Canelones. Entonces, esto ocurría el jueves pasado cuando nuevamente un episodio de violencia que enfrenta a padres con maestros, una trompada, literalmente, le pegó esta madre a la maestra de su hijo. Hay que ver después qué pasa, ¿no? Cómo es el día después de una situación como esta. Y lleva entonces también a que los maestros de Montevideo se solidaricen con esta causa y van a estar llevando una moña azul en el día de hoy, justamente denunciando, ¿verdad? Bueno, esta situación de violencia que se está viviendo. Los maestros de Montevideo, igual reitero, no pararán, pero usarán esta moña azul en la túnica para demostrar su repudio a las agresiones contra maestros y la solidaridad con la compañera agredida, según indica un comunicado de la Asociación de Maestros del Uruguay. Les contábamos entonces que este incidente ocurría el jueves pasado, de tarde, cuando la madre de un niño de primer año le dio una trompada a una maestra del centro educativo y luego la amenazó con ir a buscarla nuevamente si hacía la denuncia. Así que bueno, otro de los temas que estaremos abordando entonces a continuación con Graciela Bianchi. Muy bienvenida, es un Graciela. verdadero placer recibirla en el programa, sobre todo para hablar del tema de educación que está en el tapete de todos los días prácticamente. Sí. Estamos bueno, abordando este asunto. Pero ¿verdad? A propósito de lo que informaba Sole recién, ¿alguna vez como docente o como directora se vio en una situación de agresión o de intento de agresión por parte de algún padre? A mí me tocó un buen piñazo en un brazo, ¿sí? En el año 2011, de una mamá que porque no cambié a la hija de turno. Ajá. Yo no hice denuncia policial. Yo creo que esto es un problema fundamentalmente de la sociedad en su conjunto. No estoy diciendo nada nuevo, pero lo tenemos que abordar, ¿no? Es decir, es de la sociedad y no hacemos nada. Pero sí, este es un hecho, son hechos que se están dando aproximadamente hace 10, 15 años, que se fueron dando progresivamente. Los dejamos pasar, como hacemos en general los uruguayos, que no enfocamos las cosas de frente. Y es consecuencia, entre otras cosas, porque también la violencia en la sociedad, de este paradigma infame de que dejemos hacer, dejemos pasar, pobrecitos los chicos se trauman, los papás no se ubican en la responsabilidad que tienen con respecto a la educación de sus hijos, no fijan límites, no lo hacemos todos de alguna manera. Yo mis hijos los crié en otra época, pero bueno, sí, es desgraciadamente un problema. El año pasado hubo 9 procesamientos, en lo que va de este año creo que es la tercera o cuarta agresión que se sabe. Sí. Y en este paradigma infame, como usted Sí. lo cataloga, ¿cuáles deberían ser, en lo que hace al ámbito académico, las sanciones disciplinarias? Bueno, si se crea un clima institucional adecuado en la institución, los chicos y los padres saben que no se juega. Y eso significa fijarle reglas claras de funcionamiento, respeto. Producido el hecho, yo estoy de acuerdo que hay que hacer un acompañamiento, como está de moda decir ahora, que es lo único que dicen las autoridades de educación, el acompañamiento, pero evidentemente se necesita una sanción muy fuerte. O sea, hay que dejar señales claras y los padres, bueno, desgraciadamente, yo el tema de los procesamientos, está bien que la justicia actúe, pero no me gusta que se judicialice la educación. Pero bueno, ya se llegó a un punto, entonces hay que sancionar fuertemente, hay que hacerle sentir a los padres que es un pacto que hay entre la sociedad y la educación y que los padres tienen que cumplirlo. Y bueno, el después es como tú decías, ¿qué pasa después? Y por lo pronto yo siempre en estos casos recomiendo un cambio de institución educativa. Que no perjudique demasiado al alumno en cuanto a que no se aleje de su barrio y todo lo demás, pero es muy difícil que el clima institucional lo solucione un equipo multidisciplinario, porque ahora estoy espantada que los profesores y los maestros están haciendo paro para pedir psicólogos. Cada uno tiene su ámbito de actuación. Nosotros tenemos FONASA, si se necesita atención psicológica o psiquiátrica en muchos casos, que sea en el ámbito que corresponda. En el ámbito educativo es con la pedagogía que se solucionan los problemas. Ahora, no estoy de acuerdo con el paro. Recién decías, ¿no?
el niño, cambiarlo de institución, es decir, ahí el niño es absolutamente víctima de esa situación, ¿no? Porque digo, el cambio de institución siempre es traumático para un niño que quizás está adaptado ya a ese lugar. Claro, a ver, yo lo digo como una posible como una solución. Sí. Es evidente que no es que haya protocolos. Tampoco estoy de acuerdo con hacer protocolos. Bueno, pero por ejemplo, con la medida de paro de los maestros frente a estas situaciones de violencia que afectan a los demás niños. Yo entiendo a los docentes, ¿no? Y entiendo a las maestras, pero hace años que le estamos pidiendo a las maestras, quienes tuvimos responsabilidades en la educación, que reaccionen frente a estas situaciones. Y lo que hacían era no denunciar por temor a los inspectores, por temor a los consejos, callarse la boca, tratar de que las cosas pasen, porque las inspectoras, sobre todo las inspectoras, más mujeres que hombres, son muy duros con los maestros y los profesores en este momento. Es una inspección que se retrotrajo a las épocas de las inspecciones fiscalistas y fiscalizadoras. Entonces, como no está bien visto sancionar, como no está bien visto llamar la atención, ahora, yo lo digo como una opción, ¿no? Obvio que así, como si no pasara nada, no se puede estar en la institución educativa. Porque por haber hecho muchos años como que acá no pasa nada, llegamos a esta situación. ¿Y el paro por reivindicar el presupuesto? El paro, yo la verdad que fui fundadora del sindicato de profesores de secundaria y en el 2000 me desafilié por varias razones. Una de las razones es porque creo que hay que cambiar la medida de lucha, ¿no? Porque en realidad el paro lo que hace es seguir perjudicando, pasa en todos los ámbitos. El paro es obvio que perjudica a un tercero, pero acá hacemos un perjuicio irrecuperable, que es los días de clase que pierden los chicos. O, por ejemplo, cuando hay problemas con el gas, todos protestamos, pero la garrafa en algún momento viene. Los días que se pierden en educación no se recuperan. Entonces, yo creo que hay medidas de lucha sustitutivas, lo cual no quiere decir que no haya que parar, obvio que sí, pero no como primera medida, ¿no? Se pueden hacer campañas publicitarias, donar el salario para que la población se entere efectivamente cuáles son los salarios y las condiciones de trabajo en las que están los docentes, se puede hacer otras cosas. Y esto de parar por el problema de las agresiones, a ver, al otro día te vuelven a pegar, es decir, no, al revés, como que profundiza más la brecha entre la población y la educación pública en especial, que es donde se ha roto más el contrato. Bien, hablando de las cosas que atañen al soberano, pasemos a la actividad parlamentaria, no, si le parece, porque fue cuestionada en su momento su decisión de dejar la banca allí en el mes de enero de este año. ¿Cómo está su actividad parlamentaria hoy y dentro del sector? Feliz, muy feliz, muy satisfecha. Es una actividad que la llevo adelante con mucha alegría y muy bien en el sector. Y efectivamente tomé la decisión yo sola. Nadie me presionó, no tenía nada firmado y estoy cada vez más contenta de haber elegido la Cámara de Diputados. Es mi ámbito. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores no es que tenga más prestigio, eso es un error en la población y que ganemos menos, también es un error en la población, cosa que a mí eso no me iba a decidir. Pero en la Cámara de Senadores están los cabezas de lista. O sea, ahí hay más que nada es un problema de negociación en gran parte política, en la Cámara de Diputados también, pero las decisiones de fondo en cuanto a las directivas políticas se toman entre los cabezas de lista. Yo estoy incorporada hace apenas 2 años en un nuevo partido político, independiente yo, en un grupo donde tenemos lugares los independientes, en el grupo todos. A mí nadie me dice lo que tengo que decir, ni lo que tengo que pensar, opino distinto muchas veces que Luis Lacalle Pou o que a los diputados o los senadores. Y yo lo digo y puedo votar distinto. Y eso es más fácil de moverse en la Cámara de Diputados. Siempre ha sido muy crítica con lo que es, con lo que se ha hecho o no se ha hecho en materia de educación. Es más, en algún momento dijo: mi sueño es ser presidenta del COICEN. Estaba dispuesta a renunciar, ya que todo el mundo me dice cómo renuncié hice uso de una opción, ¿no? Hubiera renunciado a las 2 bancas. Yo con ya tal lo de tenía integrar el decidido. COICEN. Si ganaba Luis, sí, o la presidencia del COICEN. ¿Por dónde empezaría si realmente usted tuviera quizás la posibilidad ya mismo de implementar un cambio en esto que ha sido tan crítica, ¿no? Sobre todo con el gobierno del Frente Amplio? Sí, el martes pasado estuvo la ministra del Consejo Directivo Central en la Comisión de Educación. Yo creo que hay que tomar medidas inmediatas.
hay que poner la casa en orden. Hay que eliminar todos los proyectos focalizados que se fueron estructurando a lo largo de estos años. No sé si de un día para el otro, pero no mucho más que eso. Proyectos focalizados que gastamos en ellos más de los 2.000 millones de dólares que tuvimos en presupuesto y no tienen resultados, porque la educación pública uruguaya es una educación que debe ser universalista. Es decir, nosotros podemos hablar de desconcentración, hablan de territorio como si fuera lo mismo que desconcentrado, eso se mezcla mucho. El Uruguay es un país unitario, es un país chiquito, es un país donde no hay más de un idioma. O sea, hay que tener 3 o 4 líneas fundamentales. En primer lugar, los chicos tienen que aprender. Los chicos están yendo a la escuela y al liceo y no aprenden. O sea que hay que rápidamente, yo creo que el Uruguay tiene que mirar, yo sé que con esto me tratan de conservadora, pero bueno, cada uno cuando se dedica a la vida política y pública hay que asumirlo. El Uruguay no tiene que romper con su propio pasado en educación, supo resolver muchos problemas. El Uruguay lo que tiene que hacer es mirar su pasado en educación, corregir las cosas que se hicieron mal, que no fueron tantas, y sobre todo adecuar la educación al siglo XXI, pero esa adecuación al siglo XXI lo que está llevando es a la flexibilización de todo. Es decir, no importa que aprendan, da lo mismo que sepan lenguaje, matemática y ciencias que no lo sepan. Que repitan o no repitan. Que repitan o no repitan, que le peguen a los maestros o no le peguen. En definitiva, hay que poner la casa en orden. No hay una flexibilización de la autoridad. Y hay que poner mucho esfuerzo en formación docente. ¿Se alinea entonces con lo que dijo el presidente Vázquez días atrás en Dolores cuando le reclamaron más presupuesto a la educación y dijo, sí, vamos a tratar de otorgar más presupuesto, pero vamos a exigirle también a los profesores que mejoren su rendimiento docente? Me parece perfecto. Ahora, yo le exigiría a las autoridades públicas de todos los gobiernos, solamente que yo había votado hasta el 2010 un partido político que no cumplió una de las cosas que para mí son fundamentales. Hay que elegir a los mejores, no hay que elegir por cuota política. Entonces, si nosotros tenemos que ser hasta remunerados por resultados, yo diría que del presidente para abajo todos, los diputados, los senadores, el presidente. Sí, yo me alineo más con el presidente en una cosa que dijo hace poquito y que la gente la dejó pasar, refiriéndose al expresidente Mujica. No se gobierna, no lo nombró, pero todos sabemos que se refería a él. No se gobierna talenteando ni bolicheando. Y en la educación hace años que estamos poniéndole mucha plata a gente que no sabe. Bueno, pero en todo caso, el 6% del PBI para la educación es suficiente y con ese dinero, ¿qué se arregla y qué no? O sea, porque se sigue con esta política, por más que se pongan 6%, 8%, 10%, bueno, la cosa no va a cambiar. yo hace tiempo que digo que es al revés. Es como en una casa. Yo no digo voy a gastar 100.000 pesos por mes y gasto de los 100.000 pesos o 50 o 20. Primero digo qué necesito. Entonces, esta cosa que es muy viene del exterior y nosotros nos estamos aferrando últimamente a todo lo que viene del exterior, está bárbaro. No es el 4,5, el 5, el 6. Es qué queremos hacer con la educación. ¿Cuánto le queremos pagar a los docentes? ¿Cuánto queremos gastar en formación docente, que insisto es la madre de todas las batallas? Y en base a eso sale un resultado. Porque decir de antemano, si ustedes me preguntan si este periodo pasado, el 4,5, fue suficiente, claro que fue suficiente. Se gastó mal. ¿Y ahora qué me van a decir? Venir con el 6% de un PBI que además no sabemos cuál va a ser. Que esa es otra de las variables, porque la variable económica no la manejamos en educación. El PBI de este periodo anterior fue brutal, tuvimos una cantidad enorme de plata. Y ahora le vamos a dar a las mismas autoridades, porque caras más, caras menos son los mismos, sobre todo el mismo presidente de Codicen, que es una verdad. A mí me da vergüenza que Neto sea presidente de Codicen, se lo dije el otro día cara a cara, lo conozco, era profesor de Bausa. ¿Qué le vamos a dar, el 6%? No, yo no le doy un peso más hasta que no me demuestre que lo saben gastar. Claro, usted ya... Como legisladora es ese el criterio que voy a... Sí, incluso utilizó en su momento también la palabra despilfarro. Totalmente. Para hablar de lo que es la administración de la educación. Ahora, el tema docente, vemos lo que es el fuerte reclamo por el aumento salarial, sí, ¿verdad? Y sí, también la asociación con la calidad de la educación. Sí. ¿Hasta qué punto es proporcional, digamos, el salario con la calidad de la educación? Y usted que pone en el tapete también la necesidad de insistir en la formación docente. ¿Por qué no en una universidad de la educación? Bueno, nosotros no votamos la Universidad de la Educación porque estábamos en desacuerdo con la forma de gobierno.
O sea, íbamos a las corporaciones otra vez como la Universidad de la República, con lo cual está claro que no funciona. A ver, el nivel académico también es importante que sea nivel universitario, pero nivel, no formalmente, para si me engancho a las maestrías, los doctorados, formalmente tiene que ser un nivel universitario. Ahora, si yo pago mal, me voy a quedar con los peores. Esto pasa en cualquier empresa, pasa en cualquier función. Si el maestro y el profesor cuando ingresa a trabajar, además de las pésimas condiciones de trabajo que tienen, porque hay que dar clase un día de frío como hoy, y con los chicos con las características ni mejores ni peores, pero que tienen hoy, y después voy a fin de mes y maestros y profesores que inician cobran 16.000 pesos líquidos. Entonces, tengo que hacer atractiva la función docente. Que el salario es fundamental, obvio que sí. Está en los estudios hechos, porque en este país diagnósticos no hay que hacer más. Está probado que los sectores sociales más bajos son los que se dedican a la educación. Los últimos, quienes van a elegir una carrera universitaria o en una carrera profesional, ser maestro y profesor está para los sectores sociales medios culturales, medios y más altos, está descartado por el salario. Entonces, tenemos unas condiciones de inicio de menor cultura, de menor formación para los que están haciendo la carrera docente, que no lo compensan los institutos de formación docente. Ahora, las condiciones de trabajo son tan o más importantes que los salarios. Diputada, le saco un momento del tema de educación para hablar de algo en realidad que tiene que ver con su función docente a la vez y que tiene que ver con la exposición hoy por hoy, digamos, con una faz pública que comprende todo, el trabajo del Parlamento, pero también apariciones en redes sociales. Poco. No está tan activa ahora quizás. No, yo lo que manejo es el tweet nada más, no me interesa tener Facebook. Y lo tengo, pero no lo uso. Y en el tweet no contesto a nadie, no sigo a nadie, y cada tanto largo esos 6 tweets. Le pregunto porque a partir de aquel video que se dio a conocer en 2011, bueno, se tuvo un conocimiento, quizás se masificó Graciela Bianchi como persona y hasta como personaje también. ¿Cómo cambió su vida a partir de la difusión de ese video? Luego, aparte que cambió su rol, usted cambió de partido, pasó por la televisión también. Sí, bueno, vamos a aclarar que el video, para hacer un breve resumen, fue un altercado, ¿verdad? No fue un altercado. Yo no tengo altercados con los alumnos, o no tenía. Se ejerce la autoridad, no se ejerce. Es decir, entonces, fue otro video. Yo pensaba que era lo ocurrido. Cuidado con los videos que se difundieron. El de la estación. El de la estación de servicio. Bueno, pensé que se referían a parte ese. de lo mismo. Si a ti te cambian el combustible y en lugar de decirte disculpe, vamos a tratar de resolverlo, tenés que resolverlo vos 2 horas después. Y es una estación pública, por más que sea una concesión. Si todos exigiéramos todos los días un poquito, las cosas funcionarían mejor. No, el tema concreto del video, y bueno, sí, yo soy carne de cañón para los videos, porque yo soy como soy. Yo no soy un personaje, yo soy así. En consecuencia, sé que me están filmando. Yo, por ejemplo, en el video de la estación de servicio sabía que me estaban filmando porque me lo dijeron y lo vi, no soy tonta. Hagan lo que quieran, suélvenlo a las redes, a mí no me preocupa. Ahora, a mí mi vida no cambió nada, porque yo la verdad que seguí siendo la que soy. Ahora, ¿qué pasa? Sí es cierto que eso despertó en la población una gran adhesión, el video del liceo. Fue increíble el nivel de apoyo que tuve a partir de ahí. Y en definitiva, yo siempre fui una mujer política, vamos a entendernos, siempre tuve militancia política. Cambié de partido porque yo ya esperé, formé parte del gobierno, 5 años, y bueno, pero eso yo soy una persona que me expreso mucho, más viralizada, menos viralizada, más en la tele, menos en la tele, pero es raro que haya una reunión, una asamblea, o lo que sea, que yo no intervenga. A mí siempre me gustó tomar posición. No, en mi vida no cambió para nada. La vida política lo que hizo es que cambiara de partido, eso sí. No, pensando en lo que hablábamos de las redes también, recuerdo ahora las críticas también a todo lo que fue la implementación del Plan Ceibal en la educación. Ahora lo asociaba también hace poco en un reciente tuit con lo de Humberto Eco, su último libro que habla de los idiotas informáticos. Esa es la palabra así define, digamos, este tema de la educación y la tecnología. Sí. ¿Podemos refrescar un poco ese concepto de creer que la tecnología no debería acompañar al menos los primeros años de la educación de los niños? No solamente los primeros
primeros años, que evidentemente no. Cuarto, quinto, sexto, que era lo que quería Grompone, además, que empezó con el ingeniero Grompone, que empezó con el plan Ceibal y se fue. Habría que preguntarle a Grompone, o esta es una de las razones por las que se fue. Pero yo no soy enemiga de las tecnologías, las uso desde siempre. Hace 30 años que en educación estamos con las TICs, las famosas medios de tecnología de la información. Hubo distintas modalidades, según los hablo de 30 años porque hablo de la democracia y hablo de cuando además se pudo acceder por el costo. Es decir, porque antes una computadora era muy cara y era tamaño un ropero. Después las cosas, tenemos los PC. Bueno, y ahora todas estas mucho más chicas y de fácil acceso económico. Hubo varias modalidades en la educación, desde más o menos el año 96 que empezaron a utilizarse las tecnologías. Los laboratorios, muy bien instalados, con profesores todo el día de informática para asesorar a los profesores, para asesorar a los directivos, a los alumnos. Porque ¿cuál es el problema? ¿Quién da el contenido que está en las computadoras que usan los chicos? Y ahora, bueno, no es casualidad que Luis haya hecho un pedido de informes, a ver qué es esto del convenio o contrato, porque no sabemos nada, con Google, y la libre utilización de las tecnologías por chicos que todavía no pueden o no están en condiciones emocionales incluso de decodificar el mundo adulto. Acá, yo cuando Humberto Eco, el otro día en La Estampa le hicieron un reportaje y dijo lo que dijo, dije, bueno, es cuestión de tener paciencia. Él usó la palabra idiotas, sí. Imbéciles. Él hace muchos años, lo que pasa es que Humberto Eco hay que seguirlo, él empezó a estudiar todos los medios audiovisuales y su efecto en la educación hace muchos años. Incluso pone en telejuicio la televisión también, pero hace muchos años. Bueno, en comunicación se estudia claro, la obra de Eco. Bueno, obvio. Entonces, quiere decir que algo de razón tenía yo, en el sentido de, hay que eliminarlas, con estas autoridades sí. Si la educación está funcionando bien, eliminarlas por un tiempo, hasta que pongamos autoridades que sepan lo que tienen que hacer. Pero no sacársela a los chiquilines, que es otra de las cosas que me dijeron en la campaña electoral. ¿Se las van a sacar? ¿Entonces se las dieron para hacer clientelismo político? Entonces es una amenaza decir que le voy a sacar a la mamá la ceibalita con la que usa el Facebook, porque ahora hay un estudio de la Universidad Católica que dice una cosa que nosotros lo sabemos porque vivimos en la educación. 42 años integramos la ANEP estudiando y trabajando al mismo tiempo. Solamente el 24% de los chicos llevan las computadoras a la escuela. Claro, es recreativa. En las casas. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? ¿Socializar a la familia? No. Si está probado que si no se estudian, si no se usan bien, lo que hace es dividir a la familia. Pilar Sordo lo dice continuamente, que a todo el mundo le gusta escuchar a Pilar Sordo. Ya la gente no es que no almuerza junta, es que no cena junta tampoco, porque cada uno se va a su cuarto con la computadora. Entonces, ¿son malas en sí mismas? De ninguna manera. Es como decir que la imprenta, cuando se inventó, que Gutenberg revolucionó todo, hubiera sido mala. No, es la utilización. Le quiero hacer una pregunta sin pretender ponerla en un compromiso para cerrar. Usted fue crítica también de la designación de María Julia Muñoz como ministra de Educación. Se lo tenía que en la cara. También. Bueno, usted, si fuera Vázquez, dentro del abanico de posibilidades de políticos, porque es un cargo político de confianza, ¿no? ¿A quién hubiese designado como ministro o ministra de Educación para este gobierno? Y por lo pronto... Estamos hablando de las posibilidades dentro de la izquierda, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de la izquierda hubiera buscado... Yo no es que me pongan en compromiso. En realidad el problema es saber los nombres. Yo no podría en este momento dentro de la izquierda... Pero usted estuvo hasta hace poco tiempo formando parte. Entonces más o menos conoce los actores, los protagonistas. No, yo en este momento... No es por no ponerme de compromiso porque yo digo lo que pienso. Yo pondría personas que sepan en educación. Que sepan de educación en el Frente Amplio en este momento hay mucha gente. El tema es que tengan el valor político de enfrentarse a las no directivas que existen para hacer algo con la educación. De repente yo hubiera optado por Filgueira, de repente, porque si bien Filgueira es un sociólogo especialista en educación,
Y hay gente muy valiosa que en este momento no está, aunque la nombre la gente no la conoce, no está en el sistema porque se ha ido espantada de todo lo que ha pasado. Ahora, Bianchi, cuando tomó la decisión de irse del Frente Amplio, ¿no? No evaluó también que quizás el Frente Amplio siempre tuvo grandes posibilidades de seguir en el gobierno. ¿No evaluó esa posibilidad de que quizás dejaba la posibilidad también de ocupar No, a un mí no cargo? me quieren, hace mucho tiempo que en el Frente no me quieren, porque en el Frente no se puede decir lo que uno piensa. Y el que diga lo contrario, pregúntenle a otras personas. Yo siempre pongo de ejemplo, porque como ahora está en otro partido, pregúntenle a Corrado Ramos, que debe ser la persona que más sabe de reforma del Estado. Osó un día discrepar con Tabaré Vázquez y lo condenó al ostracismo, desde el punto de vista laboral incluso. A ver, no, yo estuve en el poder de la educación, era la 7ª autoridad de la educación, pero como yo fui siempre muy crítica, y el Frente no tiene proyecto, porque es muy sencillo porque no tiene proyecto, 2 segundos. El Frente Amplio tiene 2 corrientes, son 2 partidos en uno, o 2 corrientes ideológicas en uno. Por un lado, las corrientes que están alrededor del mantenimiento del sistema capitalista y que les encantó las inversiones extranjeras y la concentración de la tierra y todo lo que se había dicho que no se iba a hacer. Y ellos mandan a sus hijos a los colegios privados porque la educación además tiene que ver con la ideología fundamentalmente. Y después está el otro sector, el sector más radical, con los cuales yo puedo estar más de acuerdo en el qué, no estoy de acuerdo en el cómo, que no tienen cuadros en educación. En consecuencia, tienen además una posición ideológica de transformación total del sistema y en consecuencia la educación es una herramienta. Entonces, yo no tenía lugar, porque estoy de acuerdo con que democráticamente mejoremos el sistema en el que vivimos y la educación para mí es una herramienta. Para mis ex compañeros la educación no es una herramienta. Diputada, hay Gracias, muchísimos temas gracias. para seguir hablando y ya no tenemos más tiempo, pero le agradecemos Claro. su presencia esta mañana aquí Muchas en Buen Día gracias. Uruguay. Gracias a Muy ustedes por gentil, invitarme.